Bienvenidos una semana más a nuestras noticias internacionales. Interposición de querella criminal. Niños católicos de Timor Oriental que fueron Terminaremos como siempre con noticias de la Santa Sede. La causa de canonización de Jerón Leyen. Cordialmente a los peregrinos de lengua Después a española. comentar noticias nacionales. Bistet ha sido detenido en total 12 veces. La Libertad denuncia a comisiones obreras por oponerse a la libre elección de centros. Bienvenidos a nuestro informativo semanal de Radio HM. Como cada semana les informamos Alejandra Medina e Isabel Jordán. Muy buenas, Isabel. Muy buenas, Alejandra. Hoy abrimos el bloque internacional de noticias con los siguientes titulares. Decenas de diputados británicos publican carta contra el matrimonio homosexual. Tras atacar la familia, el gobierno de Francia promueve la eutanasia. Ante masacre en Sandy Hook, arzobispo de Denver llama a responder al mal con bien. Comentaremos también algunas noticias nacionales. Estos son los titulares. El alcalde de Alcorcón asegura que el aborto es el mayor fracaso de la política social. Ayuda a la iglesia necesitada enviará 50.000 euros al Congo para paliar crisis humanitaria. Avanza una causa de beatificación de 3 enfermeras de la Cruz Roja Internacional. Terminaremos con noticias de la Santa Sede. Comenzamos nuestro informativo con noticias sobre vida y familia. Costa Rica. Los obispos piden no dañar la familia con uniones gay. A través de un comunicado, la Conferencia Episcopal de Costa Rica ha llamado al gobierno y legisladores a no aprobar las uniones homosexuales por el bien de la institución familiar y del verdadero matrimonio entre un hombre y una mujer. Los obispos han reiterado el respeto que la Iglesia tiene por todo ser humano y rechazan toda real discriminación hacia las personas con tendencia homosexual. No obstante, la Iglesia distingue entre el respeto a toda persona, independientemente de su orientación sexual, y el rechazo de las prácticas homosexuales como acto objetivamente contrario al plan de Dios para el ser humano. México. Otra vez el lobby del aborto exagera cifras de mortalidad materna. Un estudio científico conjunto de profesionales de Estados Unidos, México y Chile ha revelado que el lobby abortista en México aumentó en un 35% las tasas de mortalidad materna y por aborto de los últimos 20 años en ese país. El estudio revela que la ONG promotora del aborto, IPAS México, no consideró la notable mejora en salud materna en el país y exageró las cifras de muertes maternas. Los científicos remarcan que actualmente aproximadamente el 98% de las muertes maternas en México están relacionadas a otras causas diferentes al aborto y señalan que más que considerar la legalización del aborto, la salud materna en México se beneficiaría grandemente al incrementar el acceso a cuidados de emergencia y obstétricos especializados. Perú. Viceministro se burla de obispos con plan de derechos humanos. El abogado Gonzalo Flores Santana, asesor legal de la Conferencia Episcopal Peruana, ha denunciado que el viceministro de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, José Ávila, ha mentido a la sociedad, ha utilizado a la Iglesia para lograr su objetivo de sacar adelante un plan nacional ideologizado de contenido claramente abortista y a favor de la agenda del lobby gay. El letrado ha indicado que el viceministro está impulsando que el plan, tal como está, sea aprobado por el Consejo de Ministros sin dar tiempo para recibir las propuestas de instituciones serias y especialistas en este tema. Esto constituye una burla, ha denunciado. Filipinas. Los obispos dicen anticoncepción es corrupción. A través de una carta pastoral, la Conferencia de Obispos Católicos de Filipinas han alertado a los fieles sobre la necesidad de oponerse con firmeza a los nuevos avances del proyecto de ley de salud reproductiva de marcado carácter antinatalista, que se está debatiendo en el Parlamento. La agresiva campaña de promoción de anticonceptivos, advierte la carta, corrompe el alma. Por este motivo, han titulado el texto «La anticoncepción es corrupción». Los prelados han alertado de los graves daños que traería la norma si se convierte en ley en su forma presente. También han denunciado que la comunicación que se realizó en favor del proyecto es engañosa y que los supuestos beneficios que aportaría a la sociedad nunca se harán realidad. Advierten que el acceso amplio y gratuito a los anticonceptivos, que incluye a los jóvenes, tendrá como resultado la destrucción de la vida familiar y una mayor violencia contra las mujeres. Reino Unido. Decenas de diputados publican una carta contra el matrimonio homosexual. Casi 60 diputados británicos de todos los partidos han firmado este lunes una carta contra el matrimonio homosexual en la que critican al gobierno de David Cameron por pretender legislar sobre ese asunto sin mandato para redefinir el matrimonio. En la misiva publicada en el periódico The Daily Telegraph, los parlamentarios anuncian el inicio de una campaña parlamentaria para evitar que prospere el proyecto de ley que elabora el Ejecutivo. La iniciativa del primer ministro David Cameron de legalizar las bodas entre parejas del mismo sexo en 2013 ha causado una gran división incluso dentro de su partido. Aunque Cameron ha garantizado la libertad de voto en el asunto, diputados de todos los partidos se oponen a la ley que debe presentarse en enero ante el Parlamento.
El presidente francés François Hollande ha anunciado este martes que el próximo mes de junio se presentará un proyecto de ley para tener en cuenta la voluntad de los enfermos incurables que quieren poner fin a su vida, lo que podría abrir la puerta a la eutanasia. Así lo ha indicado en un comunicado tras recibir un informe de expertos sobre la cuestión encargado en julio, que ha pedido un dictamen al Comité Nacional Consultivo de Ética sobre 3 pistas de evolución de la reglamentación. Ese dictamen, que tendrá que estar listo antes de finales de mayo, servirá de base para la proposición legislativa. Deberá abordar cómo y en qué condiciones se recogerán y aplicarán las directivas que haya anticipado una persona sana o cuando se le anuncie una enfermedad grave sobre el final de su vida. Se habla de hacer más dignos los últimos momentos, pero ¿qué es morir dignamente? El doctor Álvaro Gándara, presidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, lo explicaba así en una de las ponencias de ciencia que lleva a cabo Derecho a Vivir. Todos los días vemos en el periódico, este es el título del debate, derecho a morir con dignidad. Y yo digo, ¿quién no está a favor? ¿Quién no está a favor a morir sin síntomas, a morir con su familia, a morir rodeado de los seres queridos, lúcido, tomando decisiones y, si es posible, en casa? ¿Hay alguien que no esté a favor de esto? Pienso que no. El debate público sobre la eutanasia se reduce a mensajes concebidos desde sentimientos y no argumentos racionales. Eso lo hemos visto en los últimos años. Se mueve entre tópicos, malentendidos y confusiones. Y desde luego yo creo que no se debería plantear la despenalización o la legalización de la eutanasia sin que los ciudadanos tengan unos conocimientos exactos de lo que estamos hablando. Y pongo esto porque todos conocemos este ítem. Nunca se debería legislar en base a casos límites. Sí hay casos límites, eso es evidente. Yo en mi carrera llevo 18 años dedicado a los cuidados paliativos, he tenido 2 peticiones de eutanasia y no nos deben de asustar las peticiones de eutanasia. Algo hemos hecho mal cuando un paciente nos pide la eutanasia. Normalmente lo que nos pide es que están sufriendo y quieren acabar con el sufrimiento. Y desde luego lo que se corre son riesgos de ocultar múltiples aspectos que están en juego en el debate de la eutanasia. El propio desarrollo de los cuidados paliativos, la atención global al enfermo terminal, la atención al débil. El enfermo terminal es el ser más débil de todo el sistema sanitario. Y desde luego lo que no podemos hacer es acabar con el que precisamente está sufriendo. Es la mejor forma de acabar y la más barata, acabar con el que está sufriendo eso. El cardenal O'Brien, gran maestre de la Orden del Santo Sepulcro, ha dicho que las presiones a cristianos hacen difícil su presencia en Tierra Santa. Son muchas las dificultades que tienen que afrontar cada día. Así nos lo cuenta en este reportaje. En Navidad, mientras el mundo celebra lo que sucedió en Tierra Santa hace 2000 años, los cristianos del lugar afrontan muchas dificultades cotidianas. Actualmente son solo el 2% de la población. Sin embargo, en el pasado tuvieron una presencia mayor. 30-40%. Eran el 30 o el 40% del total, pero la mayoría huyeron por las presiones. No hay trabajo, no pueden viajar, hay una gran represión en esa parte del mundo y es una lástima. El cardenal estadounidense Edwin O'Brien viajó a Tierra Santa el 1 de diciembre como gran maestre de la Orden del Santo Sepulcro. Dice que los planes de Israel de establecer cerca de 30.000 nuevos asentamientos complicarán las relaciones con Palestina. Cuanto más territorio se ocupa para asentamientos y se construyen asentamientos permanentes, va a ser casi imposible imaginar un Estado palestino libre. Más de 30.000 miembros de la Orden del Santo Sepulcro trabajan para poder ayudar a las comunidades cristianas locales. Sus donativos financian 45 escuelas y más de 60 parroquias y orfanatos en Tierra Santa. Para el cardenal O'Brien, uno de los mayores retos es que haya un debate abierto sobre el conflicto entre Israel y Palestina. Por alguna razón no se pueden debatir estos asuntos abiertamente en Estados Unidos, donde hay miedo a las acusaciones de antisemitismo, pero la discusión en Israel entre judíos es mucho más rica. El cardenal O'Brien dice que los viajes de peregrinos a Tierra Santa ayudan mucho a las comunidades cristianas y no solo a nivel económico, también emocionalmente. Participar en la misa de Navidad a medianoche es algo universal, una señal para los cristianos de que todavía hay vida en la Iglesia, de que la Iglesia universal se preocupa por ellos. A pesar de los desafíos del futuro, el cardenal O'Brien, antes de regresar a Roma, se aseguró de que los cristianos de Tierra Santa sepan que no han sido olvidados. El arzobispo de Denver, Estados Unidos, Monseñor Samuel Áquila,
ha señalado en una columna publicada en el Denver Post que la bondad y el respeto por la dignidad humana son las mejores respuestas al mal. Ante el dolor por las pérdidas de vidas en el reciente tiroteo en el estado de Connecticut, el arzobispo escribió su columna como respuesta al mal experimentado la semana pasada, cuando un joven armado asesinó a 20 niños, 7 adultos y acabó con su vida en la escuela primaria Sandy Hook en Newton, estado de Connecticut. Esa experiencia, dijo el prelado, nos recuerda que el mal es real y que hay absolutos morales. El mal no es derrotado por la política. Son necesarias prolongadas discusiones políticas sobre el control de armas y seguridad en las escuelas, pero eso no resolverá el problema, ha asegurado. Monseñor Aquila indica que la bondad, pura y descarada, protege y promueve la dignidad humana. El mal es derrotado por el amor y solo por el amor. A raíz de los asesinatos de la primaria Sandy Hook, todos nosotros podemos ver con certeza y declarar que el mal existe. El prelado también recuerda a sus lectores que además de la tragedia de Sandy Hook, hay situaciones diarias en que la injusticia tiene profundos efectos en la sociedad. Al remarcar la importancia de responder al mal con amor, el arzobispo anima a celebrar la Navidad, porque el amor está encapsulado en el mensaje y verdad de la Navidad. Muchos no estarán de humor para Navidad este año, pero nunca ha habido un momento en que necesitemos más ese mensaje, ha asegurado. Los tradicionales nacimientos o belenes navideños ya están expuestos en muchos de nuestros hogares, pero también hay lugares como la iglesia de Santa María del Popolo en Roma, donde se puede visitar la exposición 100 pesebres. Allí se pueden encontrar algunos de los nacimientos más curiosos del mundo. La historia ha ayudado al desarrollo de la tradición. Durante casi 2000 años, los cristianos de todo el mundo han encontrado distintas maneras de representar el nacimiento de Jesús en la pequeña ciudad de Belén. Esta tradición sigue viva y el lugar para encontrar los belenes más singulares es Roma, en concreto la exposición 100 presepi en la iglesia de Santa María del Popolo. Cada año hacemos una gran selección. Elegimos los belenes más artísticos. Limitamos la búsqueda a las mejores muestras. Hemos hecho una selección tan excelente que hasta el New York Times nos ha escogido como una de las 6 mejores exposiciones del mundo. La exposición cuenta con más de 100 belenes procedentes de toda Italia y del mundo. Los hay para todos los gustos, grandes, llenos de luz y movimiento, o tan pequeños que caben en una mano. Los organizadores esperan más de 40.000 visitantes este año, pero esta tradición traspasa las paredes de esta sala de exposiciones. Hemos empezado a ver más este tipo de exposiciones en toda Italia y Europa. Hemos visto belenes en las escuelas. Lo que hemos hecho es darle a esta tradición un nuevo impulso. Este crecimiento, dicen, se verá reflejado en la exposición. Los belenes podrán estar hechos de pasta o de cristal, pero lo realmente importante es que sigan llegando solicitudes para que la exposición mejore cada año. Pasamos al bloque nacional. El alcalde de Alcorcón, Madrid, David Pérez, se ha referido al aborto como el mayor fracaso de la política social en el marco de la firma de un convenio de colaboración con la Fundación Red Madre, que se encargará de poner en marcha un servicio de información a mujeres embarazadas o en situación de riesgo. Es un convenio abierto. Contempla algunas acciones que son solo las primeras de las muchas que queremos hacer en el futuro para apoyar a la mujer y a los niños no nacidos, para que puedan nacer y disfrutar de una vida con la mayor protección posible, ha afirmado el alcalde. La concejal de Infancia y Mujer, Marta González, ha explicado que de esta firma nace la puesta en marcha de un servicio de información 24 horas para la familia. Asimismo, la Fundación Red Madre ha presentado este martes un informe acerca de las políticas de apoyo a la maternidad. Se trata de un estudio comparativo entre distintos países europeos y España, que sitúa a nuestro país prácticamente a la cola de Europa, en el 18º puesto en prestaciones económicas por nacimiento e hijos a cargo, con una asignación mensual que no alcanza los 30 euros por hijo. Gracias a Dios y a pesar de las dificultades económicas, hay todavía padres como Carlos y Patricia que siguen apostando por la vida. Este matrimonio, residente en una localidad barcelonesa, tiene ya 5 niños. El sexto viene de camino y a sus 5 meses de gestación ha estado a punto de ser tragado por las garras del aborto. Gracias a la intervención de un miembro de Derecho a Vivir en Barcelona y con la guía de ayuda a la mujer embarazada y las oraciones, ha vuelto a triunfar la vida. Es la historia del rescate de un bebé en vísperas de Navidad y sus pequeños hermanos le esperan ya con alegría.
Y seguimos con la vida. También el mundo de la política nos trae ejemplos que rompen moldes. Es el caso de Arantxa Quiroga, embarazada de su 5º hijo, y que es política vasca cercana al Opus Dei, gran defensora de la vida y que no ha dudado en entrar en conflicto para defender su fe. Expresidenta del Parlamento Vasco, ahora es la portavoz del PP en la Cámara Vasca. Es representante de la cada vez más pequeña ala católica del partido. En varias ocasiones ha sido duramente criticada por defender el concepto familia y por proponer normativas que ayuden a las embarazadas con problemas para que la única salida no sea abortar. Arantxa se ha convertido en un ejemplo para muchas mujeres trabajadoras que tienen en quién reflejarse sin necesidad de tener que hacerlo en el modelo del feminismo radical. Ayuda a la Iglesia Necesitada se ha comprometido a enviar 50.000 euros a República Democrática del Congo para ayudar a paliar la grave crisis humanitaria que atraviesa el país desde el pasado mes de mayo. A las puertas de la Navidad, los obispos y misioneros de aquel país han dirigido a esta fundación pontificia un llamamiento urgente y han dibujado con unas palabras un portal de Belén lleno de dolor, de hambre, de injusticia y de matanzas. El obispo de la diócesis de Goma, Monseñor Teófilo Caboy, ha lanzado un grito de alarma diciendo: «Esta guerra es verdaderamente una obra del diablo que separa las comunidades y genera odio, y la Iglesia está para condenar todo eso. Os agradezco mucho por todo lo que podáis hacer. Me dirijo una vez más a los religiosos de todo el mundo y a todos los miembros de la vida contemplativa para pedir su oración. Lanzo un grito de sufrimiento, un grito de alarma para que la diócesis de Goma y el norte y sur de Kibú no caigan en el olvido, para que Cristo, que es paz, nos visite y la gente pueda vivir en calma». Los interesados en colaborar con ayuda a la Iglesia Necesitada para esta causa del Congo pueden hacerlo desde la web de la Fundación Pontificia AIN, Ayuda a la Iglesia Necesitada, o desde las cuentas abiertas por Ayuda a la Iglesia Necesitada en el Banco Popular, Banco Santander, BBVA, La Caixa, Bankia y Caja Navarra. Desde hace 9 años, Hazte Oír reconoce a personas e instituciones que destacan por su ejemplaridad en la promoción del derecho a la vida, la dignidad de la persona, la familia, la libertad religiosa y de educación y la unidad de España. Este año los premios han sido especiales. Uno de los galardones ha recaído en Asia Bibi, católica encarcelada y condenada a muerte en Pakistán, acusada falsamente de blasfemar contra el Islam. Su marido Ashik y su hija mayor Sidra han vivido 6 intensos días en Madrid difundiendo la injusta situación de Asia Bibi. Ellos se han ganado el corazón de miles de españoles. En nombre de Asia Bibi recogieron el premio con especial emoción del público y acompañados de un larguísimo aplauso. Yo creo que estoy muy contento que estoy recibiendo este premio por mi esposa, pero sería muy bien que estar ella con nosotros hoy. और कल्ला मैं कुछ नहीं कर सकता, सब अपने बहन भाइयों के साथ ही करूँगा, जो भी आप मदद मेरी करेंगे और इंशाल्लाह खुदावन। Yo solo no puedo hacer nada. Con apoyo de vosotros ya podemos hacer algo para Asia Bibi. देख के मैं अपनी मामा को मिस कर रही हूँ। Le agradezco a todos los amigos españoles que le aman a nosotros mucho, que ya me recuerdo a mi mamá mucho recibiendo este amor de vosotros. ये अवार्ड हम दोनों ने हासिल किया और अगला अवार्ड जो है वो मेरी मामा खुद आके लेंगी और आप सबकी जो है सपोर्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच। Si siguen apoyando vosotros a nosotros, tengo fe que va a recibir mi mamá un día este premio. Hazte Oír también homenajeó con un premio al obispo de Alcalá, Monseñor Juan Antonio Reiplá, por su compromiso consecuente y valeroso con la verdad de la familia, su defensa elocuente del derecho a la vida y la dignidad de la persona y su cercanía a la sociedad. Yo simplemente quiero decirles que lo mejor que me ha ocurrido en mi vida ha ocurrido en mi familia. Estoy verdaderamente agradecido a mis padres, porque en el seno de mi familia he aprendido a ser persona, he aprendido a vivir como hijo de Dios, he aprendido lo que significa dejarse abrazar por la verdad y allí he encontrado verdaderamente la custodia del amor, que es lo que da esperanza a las personas. Para mí trabajar por la sacralidad de la vida humana, por la bondad del matrimonio y la grandeza y el bien social de la familia es algo que me nace del corazón. Y esta es verdaderamente la respuesta que nuestra sociedad en España está esperando.
Avanza la causa de beatificación de 3 jóvenes enfermeras de la Cruz Roja Internacional. Olga, Pilar y Octavia murieron mártires por odio a la fe durante la Guerra Civil Española. El 28 de octubre de 1936, en plena Guerra Civil Española, 3 jóvenes enfermeras de Cruz Roja Internacional fueron asesinadas mientras cuidaban de los heridos en un hospital en el norte de España. La Iglesia Católica podría declararlas mártires. Se llamaban Olga, Pilar y Octavia. Tenían 23, 25 y 41 años. Eran de Astorga, León. Cuando comenzó la guerra, decidieron ofrecerse voluntarias para ayudar a los enfermos. No son las primeras voluntarias que murieron en la guerra, pero sí las primeras ejecutadas por odio a la fe. El encargado de su causa de beatificación espera poder presentar los documentos al Vaticano en las próximas semanas. Uno de los testigos dice que escucha como uno de los custodiaban dice, ¿dónde están las monjas? Y el otro dice, ahí están rezando. Por fe, y luego por coherencia con la fe. Ellas cuando podían haber huido, y no lo hacen. Y no lo hacen por estar al lado de los heridos. Heridos que eran de un bando y del otro. No hay una opción, en ellas no hay una opción, no hay otra opción que no sea la humanitaria. Sus biógrafos aseguran que desde pequeñas fueron un ejemplo de servicio a los demás. Trabajaban en la catequesis, recogían ropa para los pobres y eran voluntarias en los grupos de San Vicente de Paúl visitando enfermos. Las presentan como un ejemplo de compromiso cristiano con la sociedad. En ellas hay una motivación de fe clarísima. Tenemos una carta que escribe Pilar Bullón a la familia cuando dice, cada vez cuando oigo las campanas para misa salgo corriendo, ¿no? Es decir, con frases quizás sencillas, pero muestra realmente qué es lo que a ellas, a las 3, les motivaba, sobre todo, digo, como coherencia de toda la historia, las historias personales. Y así, estas 3 jóvenes enfermeras llevaron su compromiso y su servicio a los demás hasta las últimas consecuencias, hasta la muerte. Nosotros no hablamos de víctimas de la guerra, nosotros hablamos de mártires. Gente que murió por una persecución religiosa. No entramos en partidos políticos, no entramos en connotaciones. Nosotros lo que queremos reconocer es hombres y mujeres que dieron su vida en una situación contraria a la fe. Después de ser violadas, fueron fusiladas. Al día siguiente, sus cuerpos fueron lanzados a una fosa común. Solo una vez pacificada la zona donde se encontraban, pudieron identificar sus cuerpos y trasladarlos hasta la Catedral de San Juan en Astorga, la ciudad que las vio nacer. Tras saludar la iniciativa del Papa Benedicto XVI de sumarse a Twitter, Monseñor Jesús Sanz Montes, arzobispo de Oviedo, que igualmente tiene cuenta en Twitter, ha felicitado también la Navidad en YouTube. Este es su mensaje. Podría parecer que toca de nuevo celebrar la Navidad, así lo mandan las calendas, como quien está repitiendo una vez más lo que tantos años antes hemos venido haciendo. Hacer así significaría que no hay ninguna novedad, porque es volver a la misma escena, eso sí, un año más viejos. Y sin embargo, cuando celebramos la Navidad los cristianos, estamos celebrando precisamente una novedad, algo que Dios nos vuelve a estrenar, algo que sabe a nuevo. Decir feliz Navidad es desear que el sueño de Dios, ese que se hace gracia, paz, bien, vuelva a sonar en nuestras vidas como un anuncio de esperanza que es capaz de abrazar todas nuestras preguntas con su divina respuesta. Junto al portal de Belén, por María, José, el niño, la mula y el buey, feliz Navidad. Santa Sede. Benedicto XVI ha autorizado este jueves a la Congregación para las Causas de los Santos la promulgación de 24 decretos. 8 se refieren a milagros, como el que se atribuye a la intercesión de la beata colombiana Laura de Santa Catalina de Siena, que pasaría a ser la primera santa colombiana. 7 decretos se refieren al martirio, de los que numerosos son de España. 10 decretos se refieren a virtudes heroicas, y entre ellos está el siervo de Dios Pablo VI, Giovanni Battista Montini. Este papa tuvo un papel determinante en el Concilio Vaticano II. Con motivo de la Navidad, el Papa Benedicto XVI ha publicado un artículo en el diario londinense Financial Times. Explica por qué los cristianos se oponen a la avaricia y a la explotación.
El Papa describe los problemas que a lo largo de los siglos han tenido que superar los cristianos para no aceptar intromisiones por parte del poder político o financiero. Soportaron la imposición de un culto que solo se debe a Dios durante el Imperio Romano o en los regímenes totalitarios del siglo pasado. Benedicto XVI apoya su razonamiento en la respuesta de Jesús a aquellos que querían mezclarlo en cuestiones políticas. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En una nota, la oficina de prensa del Vaticano explica que el periódico financiero solicitó al Papa un artículo a raíz de la publicación de su último libro, La infancia de Jesús, y el Papa aceptó escribir. Aunque no es habitual, no es la primera vez que el Papa atiende una petición así. Ya apareció en televisión en la BBC británica y respondiendo a preguntas de niños en la RAI italiana. Escuchamos a continuación al Santo Padre durante su audiencia del pasado miércoles, en la cual nos ha invitado a vivir la Navidad con la misma humildad y obediencia de la fe de María. Queridos hermanos, en nuestro camino del Adviento nos detenemos a considerar la fe de María a la luz del misterio de la Anunciación. El ángel invita a la Virgen a alegrarse llamándola la llena de gracia. La fuente de la alegría de María es la gracia, la comunión con Dios. Él es la criatura que mediante su actitud de escucha de la palabra y su obediencia de la fe ha abierto de modo único las puertas a su Creador. Como Abraham, también María se fía plenamente de la divina palabra, convirtiéndose en modelo y madre de todos los creyentes. Pero al igual que el patriarca, la fe de la Virgen Santísima incluye un elemento de oscuridad. Ella debe renovar continuamente el sí dado en la Anunciación, su sí a la voluntad de Dios hasta el momento de la cruz. Esta fe firme de María ha sido posible por su actitud constante de diálogo íntimo con la palabra de Dios, por su humildad profunda y obediente, que acepta incluso lo que no comprende de la acción de Dios, dejando que sea Él quien le abra la mente y el corazón. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los legionarios de Cristo, que recientemente han sido agregados al orden sacerdotal, así como sus familiares. Saludo a los grupos venidos de España y de los países latinoamericanos. Que la próxima solemnidad de la Navidad, en la que contemplamos como Dios pone su morada en el seno de la Virgen, nos haga crecer en el amor al Señor, acogiendo con humildad su palabra. Muchas gracias y feliz Navidad. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Desde Radio HM y HM Televisión, deseamos que el gozo y la paz que brota del nacimiento de Jesús llegue a todos sus hogares y estos sean bendecidos con el amor de Dios. Gracias por habernos acompañado y feliz Navidad. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días de Navidad informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora, aquí en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Un saludo desde los estudios de Radio HM. Les han informado Isabel Jordán y Alejandra Medina. Hasta la próxima semana y feliz Navidad. Radio HM 88.9 FM. Te mantenemos informado.